del Partido de la Liberación Dominicana y es amigo de la Z101. Estamos contentos de recibir al señor José Dantes, que nos acompaña en esta tarde. Bienvenido al Gobierno de la Tarde, José. Muchas gracias, buenas tardes para este gran elenco que compone este prestigioso programa. Para mí es un placer estar con ustedes aquí hoy. Gracias por la invitación. José, usted tenía ya un buen rato que no pasaba por el Gobierno de la Tarde y se le han acumulado una serie de preguntas, ¿verdad? Usted ha estado en los últimos meses teniendo pues un papel bastante preponderante como vocero de su partido. Además de secretario jurídico, pues ha estado expresando una cantidad de opiniones dignas, propias del Partido de la Liberación Dominicana en una pre-campaña y ahora campaña electoral. El PLD, pues, forma parte de esta alianza, ¿verdad? Rescate RD. Y yo quiero comenzar por algo, ¿verdad? Que se quedó ahí. Sus aspiraciones a senador. Usted tenía unas aspiraciones a senador, incluso aspiraciones que yo apoyaba. Así y que el país sepa que yo estaba apoyando a José Dantes de manera personal, que fuera como candidato o precandidato a senador del PLD. ¿Qué pasó con esas aspiraciones? ¿Quién lo convenció de declinar de las aspiraciones? ¿O por qué se convenció de declinar sus aspiraciones para apoyar entonces ahora el candidato formal de la alianza, que es Omar Fernández? Bueno, para nadie es un secreto que habían unas discusiones desde hacía meses previo a la decisión ya de manera formal con respecto a la necesidad de llegar a ciertos acuerdos con otros partidos políticos a los fines de presentar una serie de candidaturas en común, tanto para el nivel municipal como para el congresual. Entonces, en ese sentido, fruto de las discusiones y a los fines de llegar a los acuerdos que más le conviniese a cada uno de los partidos de cara a las elecciones del mes de febrero y del mes de mayo, pues se determinó que sería lo más conveniente llevar un candidato de consenso de los tres partidos que forman parte de esta gran alianza Rescate RD en el distrito encabezado por la Fuerza del Pueblo. Mientras que en la provincia de Santo Domingo, pues la candidatura sería de nuestro partido. Todo lo que somos miembros de nuestro partido, el PLD, sabe muy bien que el interés general se antepone al interés particular. Es parte de nuestros métodos de... Bueno, aquí está Fausto Monte de Oca, que viene también desde hace muchos años en nuestro partido, era miembro de nuestro partido hasta el 2019. Somos primos. Y entonces, frente a esa situación, frente a esa realidad, pues siempre nosotros estábamos claros de que existía esa posibilidad. ¿Por qué? Porque en el mes de julio, cuando se abre la precampaña, o antes de que se abra la precampaña, como manda la ley de partidos, pues había que hacer la reserva de una serie de candidaturas y se hizo la reserva de la candidatura senatorial al Distrito Nacional, lo que significaba que el partido podía llegar a un acuerdo para que esa fuera ocupada por un aliado. Y finalmente así se hizo, se acercaron a mí con suficiente tiempo, lo cual lo agradezco, para hacerme saber que la decisión estratégica que se había tomado en vista de las variables del momento, la coyuntura y las circunstancias, era que íbamos a ceder la plaza aquí en el Distrito Nacional a cambio de encabezar otras plazas en otras provincias. Y frente a esa situación, yo soy una persona totalmente disciplinada. Con las decisiones de mi partido aún no me favorezcan, porque vuelvo y digo, creo que el interés aquí está por encima de una candidatura que yo quisiera ostentar o que quise ostentar. Entonces yo lo tomé como lo debí tomar, y estamos apoyando al candidato que va de la alianza, así como los otros partidos nos están respaldando también en el Distrito Nacional con otros candidatos ya a otros niveles. Juan. José, te escucho hablando de lo general a lo particular, y cuando te escucho hablar así me remito al trabajo de investigación. Cuando uno va a un trabajo de investigación, uno va con objetivo general y un objetivo específico. El específico es a corto plazo y el específico a corto plazo y el general a largo plazo. Viendo el panorama municipal ya, el objetivo del PLD, ¿cuál es? ¿Cuántas alcaldías
proyecta el PLD en objetivo específico de manera particular y a nivel general, ¿cuánto proyectan? ¿Puede sacar la Alianza República Dominicana? Mira, llegar así a un porcentaje va a ser un poco difícil porque, vuelvo y te comento, hay una serie de variables que entran en juego, unas que tú controlas y otras que tú no controlas, otras que tú sí quizás puedes tener algún nivel de dominio y poder dar un pronóstico. Ahora, lo que yo sí te puedo garantizar es que la composición de los puestos electivos de los 158 municipios, los 235 distritos municipales no van a quedar como están hoy. Yo creo que el partido de gobierno cuenta con 106 alcaldías, si mal no recuerdo, entre 106 alcaldías y distritos municipales, ellos no van a quedar con esa cantidad, ellos van a disminuir en esa cantidad. Y el PLD de manera particular, y perdón la insistencia porque eres un miembro del comité político donde se debate el tema en esa mesa de trabajo. El PLD de manera particular, ¿cuáles plazas importantes entiende, retiene o conquista y qué cantidad en específico? Mira, yo creo que en el caso nuestro nosotros vamos a tratar de mantener las que ya tenemos y conquistar en muchos sitios donde no tenemos. Lo cierto es que para nadie es un secreto que nosotros estamos trabajando en contra de un gobierno que ha hecho un uso burdo y abusivo de los recursos públicos a los fines de promover a sus candidatos, pero por otro lado también a comprar una serie de funcionarios municipales, tanto en las alcaldías como en los distritos municipales, en vista de la pobre estructura o la débil, las estructuras del PRM en muchos lugares. Lo que ellos no se dieron cuenta es que eso es como un boomerang. Sí. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar ahora, o lo que ha estado pasando en los últimos meses, es que tú tienes a una dirigencia local en una serie de municipios, de distritos municipales, que tienen que asumir a quien toda la vida fue su adversario político del PLD o de otro partido que ahora es del PRM. Y yo que tengo años adversando a esta gente, yo entonces ahora le voy a levantar la mano. Entonces por esa razón nosotros vemos una serie de videos y de audios que circulan por WhatsApp, entre otras plataformas, donde hay muchos dirigentes del partido de gobierno disgustados precisamente por la imposición de gente que ellos saben muy bien que son extraños porque no son de ese partido, todo lo contrario, fueron sus adversarios en esos sitios durante muchos años, por lo que yo no me cabe duda de que el PRM no va a mantener lo que tiene el día de hoy. La gran ganadora aquí va a ser la Alianza Rescate RD, donde los tres partidos y más, porque por ejemplo ayer hubo una firma de nuestro partido con el partido Opción Democrática, donde vamos a ir juntos en 92 alcaldías, 137 distritos municipales y 17 senadurías. O sea, los grandes ganadores van a ser aquí los partidos de oposición. ¿Cuánto? No te pudiera decir cuánto, porque también esto es algo que cambia de una manera muy rápida día a día. Sí. Fíjate, después que se formó la alianza Rescate RD, en muchos lugares que no se verificó la alianza, han concurrido tres candidatos, uno del pacto oficial del PRM, uno del PLD y otro de la Fuerza del Pueblo. En esos lugares, de acuerdo a lo que nosotros hemos observado, en muchos de ellos se ha polarizado con uno de los dos de Rescate, de los candidatos a alcaldes, de Rescate RD con el del partido oficial. Entonces se nota claramente que hay una polarización en muchos lugares que yo he observado. ¿No contempla la alianza emparejar esos lugares de que haya un solo candidato que enfrente al oficialismo? Eso por un lado. Y la segunda pregunta, ¿qué posibilidad hay que después de las elecciones municipales la alianza se complete en la candidatura presidencial? Es decir, que uno de los dos abandone uno de los dos candidatos, ¿verdad? Lionel o Abel, o el caso más probable es que Abel acompañe a Lionel en la candidatura vicepresidencial. ¿Qué posibilidad hay eso? ¿Se ha discutido eso en el comité político? Sobre su primera pregunta, tal y como usted lo plantea, hay una serie de demarcaciones en las que cada uno de los partidos lleva a su candidato propio, porque no hubo la posibilidad de llegar a acuerdos para que
fuese un candidato en común. Porque cada partido entendía que tenía la base política, el apoyo social de esa demarcación para poder presentar su candidato propio, y está el caso de Santo Domingo Este, está el caso de Santiago a nivel de la senaduría, entre muchos otros lugares. Lo cierto es que cada partido hará su trabajo. Lo ideal hubiese sido llegar a un consenso sobre la base de encuestas que se hayan hecho, pero al final, lamentablemente, no fue así. Lo cierto también es que en ese caso, tal y como usted lo plantea, se polariza y eso da un margen mucho más favorable para que pudiese ganar el partido oficial, y más con el burdo uso de los recursos del Estado que está haciendo uso del PRM. Con respecto a la segunda pregunta, eso es algo que no se ha discutido en nuestro comité político. No creo que es algo que está en el horizonte nuestro. Entendemos que tal y como se ha acordado, la idea y la meta es que para mayo vayamos todos individuales con nuestros candidatos presidenciales, y en caso de que se produzca una segunda vuelta, bueno, como yo creo particularmente que se piensa producir, porque el actual presidente de la República no cuenta con el 50+1 para ganar, ya sí se acordó que el que quede en un segundo lugar, en este caso, pues será respaldado por los otros partidos que queden en los demás lugares. Entonces, eso es lo que al día de hoy, 10 de enero, está contemplado, don Héctor. Emily. Ha sido, y lo hemos escuchado aquí, desde tu llegada al gobierno de la tarde, una voz certificada, ¿verdad? Y vemos incluso titulares en nuestro propio portal. Iniciando el año, decía, pides frenar el descarado uso de los recursos públicos a favor de la candidatura del PRM. Y lo ha dicho aquí en varias oportunidades, que el PRM está haciendo uso abusivo de los recursos del Estado. Pero ¿qué decirle a esos que nos están escuchando y que también dicen, o que se pregunta, qué ha pasado cuando la mayoría de los gobiernos de turno también lo han hecho? Bueno, lo que ocurre es que si vamos a partir de la lógica de que, pero ustedes lo hacían antes, entonces vamos a estar validando conscientemente algo que no debe ser. En los Estados Unidos hay un dicho que reza: two wrongs doesn't make a right. O sea, dos cosas malas no te van a dar como resultado algo bueno, algo positivo. Entonces yo creo que realmente el debate político aquí, si nosotros queremos que el sistema de partidos se fortalezca, que la democracia dominicana cada vez se robustezca más, es tratar de ir corrigiendo prácticas que en el pasado no debieron ocurrir. Si en el pasado ocurría eso, y puede ser que así haya pasado, no significa que estaba bien. Ahora, ¿nos da eso pie a entonces dejarle pasar a este gobierno que lo haga? Yo entiendo que no, y mucho menos a un gobierno que parte de su plataforma política y electoral fue un supuesto cambio donde abrazaban la transparencia y la no impunidad y la lucha contra la corrupción. Entonces, cuando yo veo a funcionarios de este gobierno andando con candidatos que están en licencia y que no deben asistir a actos públicos de instituciones del Estado, pero andan con ello como un arete, realmente eso es una burla al pueblo dominicano y a la Junta Central Electoral, que yo quisiera saber si fue que se le comieron la lengua a los ratones, porque no lo he escuchado diciendo absolutamente nada. A ese pleno de la Junta Central Electoral yo entiendo que debería tomar cartas en el asunto, porque lo último fue que en Santo Domingo Este el señor Tony Peñaguaba, que es el coordinador del plan social de los gabinetes sociales de la presidencia, andaba junto con el candidato a la alcaldía de Santo Domingo Este. Ningún candidato puede ni debe estar presente en ningún acto público, en ninguno. Lo mismo pasó en Santiago, donde el candidato a la alcaldía de Santiago estuvo en la inauguración, no recuerdo de qué obras, al lado de la vicepresidenta de la República, y en otra ocasión al lado del presidente de la República. Funcionarios que han tomado una licencia. Entonces, si usted como funcionario está, vamos a decir, suspendido temporalmente, ¿verdad? Porque está en una licencia, usted no busca nada ahí.
deje de estar en el medio, deje de estar donde no le corresponde, porque eso tipifica una infracción electoral que es sancionable en función de la ley 2023. Elvis Lima. Buenas tardes, antes, qué bueno, muchas explicaciones importantes. Mire, precisamente estamos ya al borde de las elecciones. Hace unos meses, el delegado de la Fuerza del Pueblo denunció que hay unos hackers que trajeron helicóptero blindado y que hubo un avión que llegó y que la Junta estaba en manos del gobierno, que había una situación. Yo le pregunto, para el PLD, ¿confía el PLD en esa Junta Central Electoral? ¿Y qué piensan ustedes del cronograma, del proceso, el tema electoral y demás? Mira, nuestro partido quiere confiar en esta Junta Central Electoral. Hemos tenido situaciones donde lamentablemente hasta cierto punto yo creo que se ha impactado un poco la credibilidad de la Junta Central, como cuando designaron una serie de subdirectores en áreas neurálgicas para el montaje del proceso electoral sin consulta con los partidos políticos, como también cuando dictaron 2 resoluciones sin consultar a los partidos políticos y entonces luego de que se armó el escándalo, entonces vengan, siéntense. Es como que creo que debe ser todo lo contrario. Entonces yo creo que dependerá de la Junta dar muestras cada día en lo que falta del montaje de este proceso electoral, que los actores políticos podemos confiar en el órgano de comicios. Y una de las cosas que nosotros queremos ver en lo inmediato es que la Junta tome cartas en el asunto sobre este uso de los recursos públicos que se está dando de una manera descarada en la provincia de Santo Domingo, en Santiago y en otros muchos. Hoy me mandaron unas informaciones sobre Consuelo en San Pedro de Macorís, donde la gobernadora de San Pedro anda para arriba y para abajo con los candidatos a los distritos municipales y a ciertas alcaldías de la provincia de San Pedro de Macorís. Entonces esas cosas no pueden continuar ocurriendo. Queremos confiar en esta Junta Central Electoral, pero dependerá de ellos. Cuando usted dice queremos confiar, significa que a esta hora no confía el partido. Bueno, déjeme corregirme. Queremos confiar más en esta Junta Central Electoral. ¿Elevarán algún recurso? La Junta se maneja por... Nosotros, en esta semana nosotros vamos a depositar una instancia a la Junta Central Electoral y voy a llamar a los partidos que forman nuestra gran alianza Rescate RD para que nos acompañen en ese sentido, donde le pidamos ya de una manera formal a la Junta Central Electoral con casos específicos, en lugares específicos, que investigue y que tome las acciones del lugar. Porque la Junta ha sido muy eficiente para ciertos casos, pero para otros ha sido lamentablemente tan ineficiente como la gestión de gobierno del PRM. Atención Portal, tiene una primicia, la primera de la tarde. Sí, está trabajando en Portal. Fausto Montes de Oca. Buenas tardes, José. Mira, he visto que el partido oficial ha sustentado parte de la posibilidad de quedarse gobernando en base a los conflictos que ellos atribuyen conjuntamente con sus aliados de rebote, del conflicto que existe entre Danilo y Leonel Fernández. O sea, recuérdate la división que sucedió y todo aquello. Como miembro del comité político que tú eres, ¿tú contemplas que en algún momento Leonel y Danilo se tomen una tacita de café juntos? Claro que sí, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Es que hay que entender algo. Lo político tú no lo puedes llevar a lo personal. O sea, en algún momento podemos tener alguna desavenencia política con alguien y la hemos tenido en el pasado. O sea, ¿quién se imaginaría que en el 2016 el presidente Medina iba a ir en la casilla del PRD como candidato presidencial? Y eso fue posible. Pero de la misma manera, si nos vamos a los tiempos cuando tú y yo estábamos comenzando en esto, en la política, en el 96, el Frente Patriótico. Entonces yo creo que el adversario de hoy pudiera ser el aliado de mañana y viceversa. Nosotros todos venimos desde un mismo tronco político, que es el PLD, que es Juan Bosch, y para mí no sería ninguna sorpresa que próximamente, de aquí a los procesos, no solo veamos que se tomen un café, sino más de ahí. Porque no se lo han tomado todavía. Digo, eso fue una pausa. Isis Álvarez, No, por favor. Es que hasta donde tengo entendido, por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento, no se lo han tomado. El expresidente Fernández oí que dijo ayer que hubo una comunicación para 1 de enero, para principio de año, para una felicitación muy cordial, lo cual es propia y es costumbre en los líderes, en todos los líderes políticos que se llaman
¿no? Y que se felicitan. Pero cuando hablamos, discúlpame, Iluminada, para hacer la aclaración, cuando hablamos cuando hablamos de tomar un café, nos estamos refiriendo, por ejemplo, una actividad en Santiago, que Víctor Fadul es el candidato de la alianza próximo alcalde. Entonces, tomarse el café podría ser que Danilo y Leonel acompañen a Víctor Fadul, por ejemplo, en Santiago. Más o menos esa es la metáfora del café. Ya eso ahí habría que ver. Ya eso ahí habría que ver, porque ya ahí se trata de algo más, ¿no? Ahí se trata ya de participar en una actividad política que lo que procura es apuntalar aún más a nuestro candidato a la senaduría en Santiago y a la alcaldía en Santiago de los Caballeros. Pero yo entiendo. Eso en Santiago. Bueno, lo que ocurre es que yo no puedo hablar por Abel. Yo no ni por él ni por nadie. Yo lo digo en función de las cosas que he sido testigo, que he visto y que creo que pueden ser posibles, las que pueden ser posibles. Yo entiendo que en algún momento va a haber una confluencia de estos dos líderes a los niveles que ellos entiendan y que nuestras organizaciones entiendan que conviene. Porque muchas veces hay gente que quieren algo y no necesariamente puede ser así. Isis Álvarez. Buenas tardes, Dantes. Ya nos había tocado en el gobierno de la mañana, en una ocasión. Y bueno, dos inquietudes. Hay una muy personal que le hago al dirigente, ¿verdad? Porque sí veo que en su historial de respuestas y contrarrespuestas a las acciones de este gobierno siempre tiene una opinión, diríamos que pronta, para las acciones de este gobierno. No sé si usted lo valida como una estrategia comunicacional efectiva, como un principio de suyo, de responder todo lo que se hace, como por ejemplo hoy, y lo digo porque más tarde tengo un comentario al respecto, de las iniciativas de la Policía Nacional al acercamiento de nuevos miembros. Y cada vez que sucede algo en este gobierno, usted hace una contrarrespuesta. Algunos entienden, y me incluyo, que no debiera ser y que quizás le demerita. Y en el otro extremo, también hacía la misma aseveración de Lima. Usted como secretario jurídico del PLD, ¿qué pruebas pudiera presentar ante una audiencia con el Tribunal Superior Electoral, que ya usted se ha referido a esto, para decir se están utilizando recursos del Estado en la campaña electoral del PRM? Sí. Sobre tu primera pregunta, te puedo aclarar que mis opiniones que yo vierto con respecto a las acciones que toma este gobierno son, si tú las buscas todas, son las que se circunscriben a temas yo lo sigo, judiciales, temas totalmente legales o políticos. A mí va a ser difícil que tú me busques un dato, una información que yo haya respondido sobre temas de salud, de agropecuaria, de educación, porque no soy la persona competente. Ahora, cuando son temas que tienen que ver con mis conocimientos, con mis funciones dentro de mi partido o con las funciones públicas que yo tuve, ahí sí. Y esto no significa que uno va a batear todo lo que venga, todo lo que se piche, sino lo que haya que batear. Por ejemplo, porque nosotros dejamos pasar decenas de cosas diarias, porque los desastres que están pasando no se circunscriben a ese tipo de cosas. Por ejemplo, eso de la policía. Me interesa mucho esa postura. Eso de la policía. No veo bien que la Policía Nacional, que es un cuerpo armado con una cultura militar, esté acuñando frases políticas para promover un ingreso de nuevos miembros. No hay necesidad. No hay necesidad. Usted puede hacer su promoción y no mencionar en un clip de 50 segundos la palabra cambio de la forma en que lo hacen dos veces. Porque todos sabemos que cambio es el eslogan principal de campaña del PRM, que lo ha traspasado al gobierno y a todo le ponen cambio de tal cosa, cambio de esto, cambio de aquello. Y en las instituciones civiles yo se lo dejo pasar, pero no en lo militar. Hay que ser muy cuidadoso con los cuerpos castrenses y con la Policía Nacional. No podemos politizarlo, porque mucho que nos ha costado construir la institucionalidad de este país. Y en 3 años esa institucionalidad ha sido golpeada de una manera muy lamentable. Y la Policía Nacional, que es el primer respondiente ante los hechos delictivos, vamos a mantenerla al margen.
que ni por asomo la política ande cerca del Palacio de la Policía, ni de las fortalezas, ni del Ministerio de Defensa, así como la DNCD también, que hubo una situación que hace unos meses creo que hubo una crítica política del jefe de la DNCD a un candidato presidencial. Eso está fuera de... Fue una respuesta, Dantes. Fue una respuesta, en realidad. Lo que pasa es que tú puedes responder... Incorrecta desde el lugar donde se hizo, pero fue una respuesta, no fue una crítica de la DNCD a Leonel Fernández, sí, fue una respuesta. Pero tú puedes dar tu respuesta con tus informaciones. Pero de ahí a tú criticar de que cuando usted fue presidente, usted no hizo tal cosa, ya eso es... Por eso dijo que fue incorrecta. Traspasar los límites de lo que un militar está autorizado a hablar. Porque la Constitución es clara. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes y lo que él hizo fue deliberar. Sí. Nilda Alanís. Sí. Saludos, Dante. Hola, Nilda, buenas tardes. Bueno, yo tengo dos preguntas y una me surgió a propósito de lo que usted dice de la palabra cambio. Sí. ¿Debemos erradicar entonces la palabra cambio de cualquier tipo de comercial, institucional? No, lo que yo no lo quiero es en los cuerpos militares. Ok, debemos prohibirlo. Deben no aceptarlo. Ok. Claro, porque eso es un eslogan político y puede parecer inofensivo, pero no lo es. Ok. Eso equivale prácticamente... Porque no equivale a lo mejor a la palabra en sí de qué representa cambio. Eso equivale, guardando las distancias, por favor. Claro. Quiero aclararlo, guardando las distancias. Eso equivale a la identificación que en un momento se hizo con un gobierno de turno donde le ponían unas pañoletas de color a las escopetas prácticamente. Okay. Guardando la distancia, dije. Yo iba a decir que yo no había nacido, así que ahí lo dejo. Yo no había nacido, pero yo era un bebecito. Pero ahí va mi pregunta entonces. Bueno, eso era ¿Qué año tú naciste? En el 75. Eso fue en el año 78. Exacto, está hablando por boca de ganso. No, estoy hablando por lo que la historia me ha enseñado. Por lo que la historia me ha enseñado. La segunda pregunta de Nilda. Ya tú sabes. ¿Quién escribió esa historia? Fran Moya Poch. El mismo doctor Balaguer en sus libros, Roberto Casá, todos los historiadores que nosotros vimos a lo largo de la secundaria y en la universidad. Y a los amantes de la historia dominicana, como yo, a Leonel, que también a los amantes de la historia dominicana, como yo, también he ahondado en lo que fue la historia política contemporánea desde la dictadura para acá. Bueno, la segunda pregunta de Nilda, por favor. Me llamó la atención, Dantes, que usted dijo el tema de que están apostando a esa segunda vuelta. Esa es la apuesta real de Rescate RD, si no me equivoco. Según lo que usted dijo. No, yo no dije eso. Entonces ustedes se van en la primera. Yo no he dicho que nos vamos en la primera. Pues entonces deben irse en la segunda. Si no nos vamos en la primera, nos vamos en la segunda. Exactamente. Entonces, usted dijo, con relación a la segunda, a esa esperanza de la segunda, que va a ser el que quede en segundo lugar. No, que lo que se acordó en la alianza, que se acordó va a ser el que quede en segundo lugar va a recibir el respaldo de los demás. Ahora, mi pregunta es... ¿Quién es que usted entiende que va a quedar en ese segundo lugar de esa apuesta en la segunda vuelta? ¿Usted sabe cuándo yo le puedo dar ese dato? Yo espero que sea ahora. El 19 de mayo a las 10 de la noche. Pero así no, José. Claro. Así es muy bueno, pasando cualquiera. No, porque yo no soy Cristian Casablanca. No, porque yo no soy Cristian Casablanca. Entonces déjame hacer la tercera pregunta porque esa no quedó completa. No.